Hola, hola, muy buenas noches a todos de nuevo. Bueno, bienvenidos a un nuevo espacio de Traviajando. Bienvenidos a un nuevo espacio. Mi nombre es Angélica López. Y bueno, una vez más estoy muy feliz de estar en este ambiente, que es un ambiente pues obviamente muy jovial, muy tranquilo, un ambiente en el que vamos a hablar una vez más en esta serie de charlas acerca de Canadá, de todos los cambios que han habido alrededor de Canadá para temas migratorios, para temas de estudio, para todas las personas que se están proyectando con Canadá a un futuro. Y bueno, el día de hoy no es la excepción. El día de hoy precisamente vamos a hablar acerca de cómo estos cambios que han habido en Canadá pues van a afectar o pueden llegar a afectar a los estudiantes que se están planteando Canadá como destino, o por el contrario, los estudiantes pues que ya están en Canadá y que definitivamente pues están buscando esta alternativa a nivel migratorio. Entonces el día de hoy vamos a estar una vez con Zulima Machado. Ella es la directora de Suma Immigration. Esta es una agencia que se encuentra actualmente en Montreal y es la persona pues que nos va a dirigir esta charla. Entonces pues mientras ya Zulima se conecta, vamos a dar un poquito de tiempo para las personas que lleguen, que nos acompañen y bueno, bienvenidos, por favor acomódense y ya vamos a comenzar. Entonces, permítame un segundo mientras ya Zulima se conecta y comenzamos. Estamos esperando que me acepte la llamada y por aquí fue rápido. Hola, 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 ¿cómo hola, estás? ¿cómo estás, Zulima? Buenas Bien, noches, sí, bueno. tardes, no sé qué decirte. Bueno, aquí es de noche, pero Una este, noche muy calurosa. sí, bueno, lluviosa hoy, precisamente. Está cayendo un buen, como decimos, en Venezuela decimos palo de agua. No, hablamos, palo de agua. Oye, ese verano ha estado súper extraño, Sí, ¿no? ha habido bastante lluvia, pero bueno, igual es un calorcito rico, así que cuando no llueve está bien rico, hay que aprovecharlo. Unas por otras. Casualmente hablaba con una muy buena amiga que está en tu otro hemisferio, estás en Kelowna. Y Ok. bueno, obviamente ellos dependen muchísimo del turismo, dependen muchísimo del clima. Y me decía que sí, que este verano está pasado por agua, que obviamente pues eso afecta muchísimo también la economía, ¿no? Claro, claro, no, sí, depende más Sí. del turismo, pues sí. Buenísimo, entonces Angélica, vamos a ir Manos a bueno, la con obra, pues nada, Lima, sí. Hoy, lo que decía en la introducción, definitivamente, pues con todos los cambios que han habido y que siguen todo el tiempo, pues escuchamos como nuevas noticias, nuevas cosas, pues la idea es saber qué le espera a los estudiantes que ya están en destino, ¿no? De hecho, tengo aquí como un par de preguntas que me hicieron para ti. Y bueno, ¿qué espera también para los estudiantes que están proyectando Canadá como opción? Entonces, tienes tú toda la palabra. bueno, de hecho el tema, cuando hablamos en este caso de cambios, más que todo quiero enfocarlo, es cuando las personas llegan a estudiar o llegan a visitar Canadá, por darte un ejemplo, llegan como Sí, visitantes para tal vez estudiar poco tiempo idiomas, porque venir a estudiar idiomas lo pueden hacer con la visa de visitante para estudiar correcto. menos de 6 meses, ¿no? Entonces, Ujú. en ese caso, si la persona viene a estudiar menos de 6 meses, no necesita permiso de estudio, solo la visa. De acuerdo. Y si ya luego, estando dentro de Canadá, que sucede mucho, dicen, bueno, pero me gustó y ahora quiero estudiar o más idiomas o Ujú. quiero estudiar ahora un programa profesional porque logré el nivel de idioma que necesitaba. Entonces, Sí, ahí entonces se genera una necesidad de un cambio de estatus, ¿verdad? Para ese primer grupo de personas que llegaron como visitantes y ahora pues me quieren cambiar ese estatus a estudiante. Y el otro grupo es el que ya llegó, por ejemplo, a estudiar idiomas con permiso de estudio como tal,
porque venía inicialmente por más de 6 meses o venía por 6 meses, pero igual pidió permiso de estudio y quiere extender su permiso de estudio para seguir estudiando, sea más idiomas o ya también para un programa profesional. Entonces, cambio de estatus y extensión de estatus de estudiante. Entonces, son De como los dos acuerdo. principales grupos de lo que vamos a hablar hoy para darle un poco de ideas con Contexto. parámetros exacto, y a tener en cuenta si necesitan hacer este tipo de solicitudes, ¿no? De acuerdo. Perfecto. Comencemos. Exacto. Entonces, empezando por el primer grupo, que es las personas que tienen la necesidad de hacer un cambio de estatus, como te decía, llegan como visitantes y quieren cambiar su estatus a estudiante para ya extender. Si una persona llega inicialmente a estudiar 6 meses de idioma y dice, bueno, yo quiero estudiar ahora son 2 meses más o 3 meses más, a ver, hay personas que dicen, Sí. no, pero es que no necesito permiso de estudio porque no voy a estudiar más de 6 meses. Pero a eso, Mm, ahí hay un detalle que no es el tiempo de estudio como tal que por el cual vas a hacer la extensión, sino que tú solo puedes estudiar como visitante los primeros 6 meses que llegaste como visitante. Entonces, de si ya los usaste, acuerdo. así sea que usaste solo 3 meses, no puedes extender para decir que como visitante vas a estudiar 3 meses de idioma o un mes. No, tienes que extender. Ujú. Ahí viene siendo pues un cambio de estatus, tiene que ser de visitante a estudiante. ¿Qué pasa en los casos de este cambio de estatus de visitante a estudiante? Que dentro de Canadá la ley Sí. no prevé, o, ¿cómo decir?, de forma regular, o sea, la normativa no permite un cambio de visitante a estudiante dentro de Canadá, a menos que la persona esté prevista en una lista de excepciones. ¿Okay? Y esa lista de personas exentas de esta restricción, vamos a decir, son, por ejemplo, familiares de las personas los familiares de los que ya están acá, por ejemplo, si Sí. fue el hijo de 18 años que llegó con, por ejemplo, vino mamá y papá a estudiar y trabajar y vino con un hijo de 18 años y el otro, pues, o el otro hijo sí tiene su permiso de estudio. Entonces, este de 18 años llegó inicialmente como visitante. Él, Sí. por ser dependiente, de los padres que están acá como trabajador o estudiante, sí tiene derecho a hacer ese cambio dentro de Canadá. O sea, puede pasar de visitante a estudiante. A Pero si el estudiante. visitante vino por Ya. su propia cuenta, o sea, alguien, un joven de 18, 20 o un adulto de X edad, 30, 40 años, viene como visitante y estando acá quiere hacer el cambio, entonces allí donde, si él es el principal, no hay una excepción de familiar porque él es el principal, ¿verdad? ¿Qué excepción Obviamente. puede aplicar allí? Una excepción, por ejemplo, de que si él estaba inscrito en una institución en la cual le pidió un prerequisito, sea un semestre adicional, o sea, un semestre, por ejemplo, hacer una sesión de una materia que dura 4 meses y la puede hacer como visitante porque no pasa de 6 meses. O el prerequisito del idioma, que tiene que hacerlo presencial, por ejemplo. El Entonces famoso él puede padre. venirlo a hacer, exacto, y él puede venir a hacerlo Ya. como visitante, pero para Mm. esos casos, por ejemplo, él tiene que tener una carta de aceptación que sea condicional, que mencione ese prerequisito. Él viene, hace ese prerequisito y luego demuestra que ya lo cumplió. Y con ese cumplimiento del prerequisito, él puede hacer el cambio de visitante a estudiante dentro de Canadá. ¿Qué Claro. significa? Que Ya. se utilizan los formularios de la persona que está dentro de Canadá. Sí. Entonces, allí, pues, ese es como una de las tantas excepciones como tal. Otro es, por ejemplo, los niños, ¿ok? Otro escenario es, por ejemplo, entonces no tiene ninguna excepción, ¿ok? No hay excepción o sea, no tiene ni familiar ni es prerequisito, sino que él vino por su cuenta a estudiar el idioma y después es que se inscribió, ya cuando él siente que cumplió el nivel del idioma y dice, bueno, ahora sí puedo pensar en estudiar un programa Sí. profesional, ahora me inscribo y entonces en ese caso él Claro. no va a recibir una carta de aceptación con condición, porque ya él cumplió la condición antes de inscribirse. Él sabe que necesita el idioma y lo estudió.
Entonces, de ya acuerdo. allí no hay una carta condicional con el idioma y entonces esa persona, para hacer el cambio de estatus, tiene que hacer un proceso de, él está físicamente en Canadá, hacer fuera de Canadá. Ya, Entonces, es aquí donde muchas personas pues pueden tener la confusión y hacen el proceso como no debe ser y pueden tener rechazo, no porque no tengan el perfil para estudiar, sino porque no es el procedimiento correcto a seguir. de acuerdo, Ujú. de acuerdo. Entonces, Sí, dime. eso que tú acabas de decir me tocó a mí las vibras porque obviamente tuvimos un caso demasiado cercano que fue así. Y ahorita, pues para ayudarte también, te escucho un poquito mal de la garganta, me da pena contigo que te toque hablar tanto, entonces te voy a Tranquila. arreglar un poquito de la garganta. Y aquí voy a hacer un paréntesis con lo que nosotros pues vemos en el día a día en nuestros países. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá desde nuestros países? Y es que obviamente como pues han habido tantos cambios, perdóname mi pelota, pero es mi pelota de trabajo. Entonces, como han habido tantos cambios, muchas personas qué piensan o qué se piensan, ¿no? Como, bueno, pues voy a aplicar a turismo, voy a hacer la aplicación de turismo, de visitor, llego allá y allá miro, ¿no? O sea, es como, llego allá y algo mágico va a pasar. Entonces, esto, fíjate que lo que tú estás diciendo es como un llamado de atención a planear un poco mejor las cosas y no dejarlo solamente como a la ya miro, porque obviamente desde nuestros países tenemos la zona de confort, que pues estamos bueno, estamos en nuestra casa, estamos en nuestros gastos, En, digamos, en de tu país nuestros con todos los países. derechos. Claro, con todos los derechos y todo lo que tenemos como ciudadanos. Pero llegar allá, ahí miramos, estando en Canadá, eso equivale a una serie de gastos que quizás no estamos preparados, que no llevamos los suficientes ahorros y que ahora como lo que tú dices, si no es como que yo hago un cambio de turismo a estudio así mágico, sino que debe haber una programación y un porqué, ¿no? Una cosa es que tú te vayas con una de visitor porque vas a hacer un pathway o porque me pasó X o Y, Z, pero tienes un plan que después vas a seguir en college o vas a seguir otro proceso, eso tiene un porqué. Pero la invitación aquí es que por favor no hagamos estos procesos de voy a hacer turismo y miro. Si vas a hacer turismo, es turismo. Si vas a Exacto. visitar un familiar, es visitar un familiar. Si vas con un plan de estudio, pues establecerlo muy bien desde tu país de origen para que no después tengamos problemas en Canadá y lo que vemos el día a día, y es que muchos estudiantes pues no tienen cómo permanecer en el país por falta de recursos. Claro, Sigue. exacto, porque como visitante, añadiendo ese punto que hablas de los Ajá. gastos, como visitante pues no tienen derecho a trabajar, ni siquiera porque vengan a estudiar el idioma a tiempo completo como visitante o incluso con permiso de estudio de idiomas no tienen derecho a trabajar. Entonces tiene que estar muy planificado porque el costo de vida pues en Canadá es en dólares y entonces no Claro. están produciendo, o sea, es decir, no están produciendo porque no están trabajando, entonces tienen que tener una buena capacidad financiera para cubrir todos esos gastos de todo ese tiempo o si son jóvenes, pues que los padres cubran todos los gastos de subsistencia porque no pueden trabajar. Entonces, venirse a explorar sin tener la certeza de a ver qué sucede. O sea, por ejemplo, si es que vienen aquí, a veces vienen y no, voy a como visitante a buscar trabajo. Eh, De pues acuerdo. sí, evidentemente venir y pasar entrevistas pues es mejor que desde la distancia, pero tienes que prever una buena capacidad financiera para mantenerte sin poder trabajar. ¿Ves? Tengo un caso, y este es un caso también muy cercano, y es la figura, ¿no? Obviamente se entiende que cuando una persona entra como visitor o turismo, tiene máximo, no es que sea asegurado, tiene máximo o lo que determine el oficial de migración en la frontera hasta 6 meses, ¿no? De permanencia. Exacto. Entonces, también es cierto que hay una figura en la cual bueno, la persona, más bien el turista, el visitor, puede extender su permanencia como visitor dentro de Canadá. ¿Tú nos puedes hablar un poco acerca de esa figura y cuándo sí se puede usar y cuándo mejor no? Eh, sí, o sea, siempre tiene la persona el derecho de hacerlo, pero como tú Sí, mencionabas hace un rato, tiene que tener las razones de por qué, o sea, y tiene que explicar, la solicitud se hace, claro, pero tú tienes que claro, explicar, o sea, si entró y le dieron los 6 meses y ya se quedó los 6 meses y va a extender, lo claro, puede hacer,
pero ahora ahí es donde está el detalle, que tiene que dar las razones de por qué va a extender, y ahí es donde el oficial de inmigración decide, ok, te apruebo la extensión o no, según las razones que tú me estés dando, ¿ves? Que son, Porque hay que no tener son válidas. que sean, Que por son- ejemplo, por Ujú. darte un ejemplo, que eh, la persona llegó a estudiar el idioma, ya, eh, por ejemplo, este ahorita caso, te voy a explicar, el caso que estábamos hablando de que la persona Sí. vino como visitante, no es elegible a ninguna excepción para hacer el proceso de cambio de visitante a estudiante dentro de Canadá. Esa Sí. persona tiene que hacer dos procesos en paralelo. La persona tiene que solicitar su permiso de estudio como si estuviera fuera de Canadá, y también tiene que extender su estadía como visitante para no quedar ilegal. ¿Ves? O sea, tiene que hacer dos De cosas. acuerdo. Entonces, perdón, en ese escenario, la persona tiene que hacer una extensión de visitante para esperar su permiso de estudio. Entonces, esa es una Sí. razón válida. ¿Ves? Bueno, yo estoy pidiendo una extensión porque ya envié mi solicitud de permiso de estudio Sí. de fuera de Canadá, y estoy esperando a que me llegue. Entonces, para mantener mi estatus es válido. ¿Ves? Entonces, De acuerdo. este, o hemos tenido casos en los que se le va a acabar el tiempo de estadía de los 6 meses, y está esperando la carta de aceptación para enviar la solicitud. Pero aquí hay que tener cuidado de cómo se explica, porque hay personas que han tenido un rechazo porque no han explicado claramente que están esperando la carta de aceptación para solicitar un permiso de estudio, y han tenido rechazos porque el Sí. oficial le dice, no, pero me estás pidiendo una extensión de visitante para estudiar. No, la persona se explicó mal. Está esperando la carta de aceptación para solicitar un permiso de estudio, y no es que está extendiendo para estudiar el programa. Claro. Entonces hay Claro. que saber manejar los términos ahí de explicar bien, pero eso son razones válidas. Eso con el objetivo de estudiante. Por ejemplo, si es que llegó y consiguió una oferta laboral, saliéndonos un poco del tema de estudiante, pero es una razón válida también, es que vino de visitante y consiguió oferta laboral. Bueno, pero las ofertas laborales requieren un proceso para solicitar también el permiso. Por ejemplo, si la empresa tiene que hacer un proceso del MIA, del estudio de impacto en el mercado laboral, eso toma tiempo. Entonces, él puede extender diciendo, necesito más tiempo porque conseguí una oferta laboral y el empleador está haciendo el LMIA, estamos esperando que llegue para solicitar mi permiso de trabajo. Otra razón vale. Si tienen familia, pues más razones hay. O sea, si la familia tiene alguna condición y él está ayudando a cuidar de esa persona, de ese familiar acá, o sea, son razones. ¿Ves? Ahorita que mencionas la parte laboral, creo que en una charla anterior lo hablamos, pero quiero reiterarlo. Se hablaba que si la persona entraba como turista, pero tenía una oferta de trabajo, no se podía hacer el cambio, recuérdame, de turista a visa de trabajo, o sí se puede hacer desde Canadá en este Tampoco, momento. tampoco se puede, pero hay una política de interés público hasta febrero 2025. Entonces, Vale, temporalmente se puede hacer el cambio directamente de visitante a trabajador, pero eso es hasta el 28 de febrero 2025. ya después de Si no, ahí pues esperar. exacto, es un proceso como el de estudiante que te acabo de mencionar, tiene que hacer un proceso como si estuviera fuera de Canadá. Claro. Ujú. Perfecto. Y ese proceso es algo que a todos nos confunde, personalmente a mí me costó, y fue el hacer el proceso, el estudiante físicamente está en Canadá, ¿no? Físicamente está ahí, pero para hacer el cambio tiene que pasar papeles como si estuviera fuera de Canadá. Y Exacto. siempre la pregunta es, bueno, pero ¿y si recibo la notificación de visa aprobada o mi solicitud es aprobada? Entonces, ¿qué hago? ¿Salgo al país, vuelvo a entrar, lo envío desde acá? ¿Cuál es tu consejo para esta clase de situaciones? Bueno, ¿Qué es lo allí mejor? depende de quién procese la solicitud, porque se envía, y algunas veces la solicitud la procesan en Los Ángeles o en Nueva York, y a veces la Ujú. procesan incluso, a pesar de que estés enviando el proceso como si estuvieras fuera de Canadá, a veces la terminan igual procesando en Canadá. O sea, algo pues que es aleatorio. Sí, Pero tienes que hacer el proceso como si estuvieras fuera de Canadá. Entonces, depende de quién lo procese, eh, te van a pedir igual el pasaporte, entonces tienes que enviar el pasaporte, y cuando te llega,
la aprobación, o sea, que ya te estamparon tu pasaporte, pues allí depende de lo que la persona quiera hacer. Si quiere aprovechar de hacer un viaje porque quiere ir a aprovechar y visitar a su familia y regresar, puede ir y a la entrada a Canadá se lo imprimen. Si no, se hace lo que es muy famoso, conocido como flag polling, que es ir a la frontera terrestre y ir a reclamar su permiso. Ojo, esto de la frontera terrestre solo aplica para los estudiantes que tuvieran, por ejemplo, visa a Estados Unidos o aplica para todo el mundo. No, porque cuando es terrestre, la persona, aunque no tenga visa americana, puede hacer ese flag polling porque Vale. vamos a decir que no está entrando legalmente a Estados Unidos, sino que Ujú. le dice al oficial de frontera, no, yo no quiero ir a Estados Unidos, no tengo visa, o si tiene visa igual, sino que yo quiero ir a la frontera canadiense, entonces le hacen como un rechazo administrativo a Estados Unidos, es decir, un rechazo de entrada administrativo porque él, vamos a decir, legalmente está pasando, pero no está pasando. O sea, es algo confuso, por eso lo llaman rechazo Sí, pero administrativo. no. Sí, exacto, un Estoy rechazo pasando aquí por administrativo. la visa. Exacto, así como que sí, no es que vas a entrar a Estados Unidos, pero igual estás pasando por Estados Unidos, entonces lo consideran como un rechazo administrativo y la persona pasa aunque no tenga visa. Solo De acuerdo. terrestre, ¿no? Ujú. Todo lo terrestre. Ya si es vía aérea, obviamente deben Ahí tener sí, ya si va a una. pasar por Estados Unidos, tiene que tener su visa. Ujú. Te Entonces, entiendo. este es el Perfecto. primer grupo de visitantes a Sí, yo estudiantes. te desvié de la conversación. ¿Cómo? ¿Cómo? No, que te desvié de la Ah, no, conversación no. con las No, preguntas, pero pero pues yo seguí está ahora relacionado al siguiendo. tema. Ajá. Ujú. El siguiente Dale. grupo es la extensión de los estudiantes, es Sí. decir, que ya llegaron con un permiso de estudio y estando acá, pues requieren extender por diversas razones. Como te decía al principio, un ejemplo es que llegó a estudiar Ujú. idiomas y ahora quiere estudiar o más idiomas, quiere tener más este tiempo estudiando el idioma o ya un programa profesional. Entonces, en ambos casos es una extensión de permiso. La diferencia entre que si vino a estudiar idiomas y ahora va a solicitar el permiso de estudio para el programa profesional es que ya ese nuevo permiso le va a dar el derecho a trabajar, ¿ves? De Porque ya acuerdo. no va a ser de idiomas, sino que va a ser de un programa profesional. Entonces ahí hay Sí. un primer cambio. O, por ejemplo, hay personas de que le aprobaron inicialmente su permiso de estudio, pero por diversas razones, por ejemplo, el tiempo de procesamiento de inmigración, que ahorita está bastante largo, y siempre ha sido así, hay unos tiempos que está súper rápido, otros que está lento, ahorita está un poquito demorado. Entonces, por ejemplo, eso puede hacer de que la persona no pueda llegar finalmente para el intake que tenía previsto, o sea, por ejemplo, septiembre, ¿ves? Entonces, porque las universidades y los colegios a veces tienen una fecha límite de que, bueno, tienes que presentarme tu visa aprobada, tus documentos, tantas semanas antes para nosotros confirmarte el cupo. Si no, ya quedas para el siguiente. Entonces, Vale. hay personas que, bueno, y enviaron su solicitud, pero Inmigración Canadá se tardó y ya no empiezan en el intake que tenían previsto, sino en el siguiente. Entonces, Ajá. qué pasa allí? Que la solicitud del permiso de estudio la hizo con la fecha de inicio de septiembre, pero finalmente va a empezar clases en enero. Eso automáticamente, o vamos a decir en el 99% de las veces, va a generar una extensión, una necesidad de extensión de permiso de estudio al final, porque ese tiempo Claro, porque que no estás no está empezando, tomando el tiempo, claro, exacto, porque claro, no estás comenzando en el tiempo previsto y ese tiempo que no estás utilizando y que lo pediste, te va a faltar al final. Entonces, claro. de ahí genera La una buena extensión. noticia, de acuerdo a lo que tú dices, la buena noticia es que no es como que si no pudieron entrar en el septiembre o octubre, la buena noticia es No que se pierde. no les toca volver a aplicar. No, 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 Exacto, que no se no, pierden, ¿no? no. Que ese es como el miedo Se también de, hace al bueno, ¿por final. qué? Exacto. Solo que Simplemente. puede, por ejemplo, era para empezar en septiembre y recibe la aprobación en octubre. Ya se pasó la fecha, De evidentemente no acuerdo. pudo venir. Ya ahí él hace pues administrativamente el cambio de inicio con la universidad o el college y apenas Ujú, recibe su pasaporte estampado, viaja para el ujú, siguiente INTEC y va a entrar con una nueva carta de aceptación porque él hizo la solicitud con el INTEC de septiembre y entra con su nueva carta para enero y entra pues normal, solo que al final le va a hacer falta, o sea, va a necesitar
extender ese permiso de estudio por los 4 meses o a veces hasta por un mes. Porque, ¿qué pasa? Inmigración Canadá normalmente cuando aprueba los permisos de estudio, lo aprueba por la fecha de fin del programa más 90 días. Entonces, Vale. si te faltaste el primer semestre, bueno, que lo dicen semestre, pero son 4 meses, Igual entonces de esos que en 4 meses, otros países, sí, la verdad. de esos 4 meses, Sí, si el oficial en la aprobación te dio fecha de fin más 90 días, básicamente te puede faltar es un mes. Pero aunque sea por un mes, tienes que hacer el proceso de extensión para poder completar tu programa con un permiso de estudio válido. ¿Ves? de acuerdo. De Ujú. acuerdo. Una duda recurrente con los estudiantes que viajan con permiso de estudio, o sea, con una visa de estudio, con un study permit, pero que, por ejemplo, van primero a terminar un proceso de inglés tipo Pathway y ahí mismo comienzan su programa de estudios ya de educación superior. Entonces, sabemos que como idiomas no pueden trabajar, pero sabemos que con educación superior sí pueden trabajar. Pero como van atados al mismo programa, o a la misma visa más bien, o al mismo study permit, ¿cómo es la transición entre no puedo trabajar, así puedo trabajar dentro de Canadá? ¿Cómo Ujú. es ese cambio de Bueno, estatus ahí? normalmente cuando se hace unificado, o sea, cuando se hace la solicitud de permiso de estudio del programa profesional, incluyendo el Pathway, por lo general los oficiales em, colocan, por lo general aprueban la porción del Pathway más un año del programa profesional. Por ejemplo, si el programa es de 2 años y el Pathway es 8 meses, entonces puede que le aprueben un año y 8 meses, ¿ves? Esa es ¿De una opción, es acuerdo? una opción. Evidentemente eso varía de un oficial a otro lo que decida, porque ellos son muy, tienen poder de una discreción pues para decidir si lo dan completo, si lo dan por menos, pero como puede también que el oficial le dé solo la porción de Pathway. Y después él tiene, a pesar de que se lo aprobaron por los dos programas, el oficial puede darle solo el permiso de estudio a la entrada solo por el Pathway. Y él obligatoriamente pues va a tener que extenderlo. ¿Ok? Ya. Puede que le den Entender el study permit más no su visa, ¿no? Estamos hablando de... exacto, porque puede que le den la visa por los 3 años. Ya, Y pues supongamos claro. que eran 2 años del programa más 8 meses o un año de pato. Entonces son los 3 años. Le estamparon su visa por 3 años. Y aunque la visa haya sido estampada por 3 años, el oficial a la entrada puede decir, no, pero yo te doy solo el año de pato. Y después tú extiendes. De ¿Ves? acuerdo. Puede suceder. Como puede suceder también que le dé un año de pathway y un año del programa profesional, o puede que le dé los 3 años. ¿Cuál es la diferencia? Que si le da solo el pathway, el permiso de estudio va a decir directamente no puede trabajar porque le va a decir que es un ESL, o sea, English as a Second Language, entonces no va a tener derecho a trabajar. Si se lo De da acuerdo. por el año del pathway más el año del programa profesional, allí viene otra variación, que puede que el oficial le dé los 2 años sin derecho a trabajar, como puede que le dé los 2 años con derecho a trabajar, pero no quiere decir que en la porción de idioma pueda trabajar. Es decir, puede que diga, el permiso diga, puede que el permiso de estudio diga, tiene derecho a trabajar dentro o fuera del campus si cumple los requerimientos del artículo tal, tal, tal. Entonces la persona sabe que para idiomas no tiene derecho a trabajar y aunque diga que tiene derecho a trabajar fuera del campus, no puede trabajar. ¿Ves? O sea, es como... Esto en términos prácticos, digamos que yo me fui con un programa de inglés de 4 meses, que es lo que me faltaba para mi college, y el inglés incluso lo voy a hacer con el mismo college, ¿cierto? Entonces yo llego, entro, tengo mi study permit ya activo, comienzo a estudiar mi inglés, y yo digo, pero pues ¿quién se va a dar cuenta? O sea, yo ya tengo un study permit, eh, yo puedo comenzar, empiezo a buscar trabajo. ¿En qué momento es donde está el bloqueo? Ah, no, pues que tú estás estudiando inglés. O sea, tú no puedes ahorita buscar, pues como tener un trabajo. Porque cuando, ¿Dónde se ve el bloqueo o cómo se ve reflejado esto? porque depende uno de cómo lo que menciona el permiso de estudio. Si el permiso de estudio Ajá, dice que no puede trabajar fuera del campus, no le van a dar el número de seguro social. El número de seguro social es lo que el empleador te va a pedir para saber que tú tienes derecho a trabajar, porque allí es donde se va a registrar todos tus ingresos para la parte fiscal, para las declaraciones de ingresos. Entonces, empezando por allí. sí, Si, por ejemplo, como el ejemplo que te acabo de decir, que
Era un año de pathway y un año del programa y se lo dieron con derecho a trabajar por los 2 años, aunque durante el año de pathway no puede trabajar. Él puede pedir el número de seguro social y se lo van a dar desde el principio. Pero ¿dónde va a tener el problema? Si en las próximas solicitudes él tiene que declarar qué hizo en Canadá, si trabajó, o sea, qué hizo, y no puede mentir. Entonces, si él trabajó ese año de pathway, el oficial se va a dar cuenta de que trabajó y no debía trabajar porque era un año de pathway. Entonces, ya allí tiene riesgo de rechazo, de incumplimiento de la ley de inmigración para la extensión que va a realizar, porque sí, al principio las personas dicen, no, no se dan cuenta, o sea, inmigración no está detrás de Claro, ti nadie lo para evita. saber, tú estás siguiendo esto, tú estás Claro. haciendo esto bien, no, ellos, tú mismo vamos a decir, a dar esa información cuando haces solicitudes porque te preguntan qué has hecho, todo eso y ellos van a investigar. Y aparte de que el empleador, cuando tú trabajas, los empleadores pues tienen que declarar lo que le pagan a las personas y eso pues pasa a los diferentes entes gubernamentales de cuánto le pague a esta persona por salario y todo eso. Una razón Entonces, más, muchachos, para uno planear muy bien antes de viajar a Canadá. No es como que pido la visa de turismo y allá miro, no. Ya Zulima nos ha explicado en detalle por qué no. Y dos, si yo ya sé que tengo la opción o tengo que hacer una porción de idiomas antes de comenzar mi educación superior, definitivamente yo creo que la invitación es, hagámosla desde nuestros países y es la opción con las opciones online que ofrecen las mismas escuelas en Canadá y más bien llegamos ya con nuestro study permit, con nuestro derecho a trabajar, obteniendo nuestro número de social, bueno, con todas las bondades que hay alrededor de poder trabajar y estudiar y lo que conocemos de Canadá, ¿no? Entonces, exacto. una razón más para prepararnos muy bien con los idiomas desde nuestros países. Exacto, Perfecto. porque por ejemplo, por darte un ejemplo, hay incluso para evitarlo de que tengo que hacer la solicitud dentro de Canadá, como si estuviera, estando dentro de Canadá como si estuviera afuera, que es el primer escenario que hablamos, allí se recomienda que si la persona viene a estudiar solo 4 meses o 5 meses del idioma, pero ya sabe en su plan, en su proyecto ya está claro y decidido que va a ser un siguiente programa aunque vengas a estudiar por 4 o 5 meses, tú puedes pedir un permiso de estudio y va a ser más fácil la extensión, porque no tienes que hacer que no, que si estuviera dentro, que si estuviera afuera, que se enviara el pasaporte. No, así sea 5 meses, tú envías tu solicitud de permiso de estudio y ya cuando vas a extender para el nuevo programa, es una extensión normal, porque ya tienes un permiso de estudio y haces tu extensión regular. Pero definitivamente la mejor versión, la mejor opción es estudiar todo lo que es idioma desde tu país, que por eso aprovechar que la pandemia nos dejó los pathways en línea y con eso pues aprovechar de que inviertes desde tu país y si estás trabajando pues Ujú. puedes seguir produciendo durante ese tiempo que en Canadá no vas a poder trabajar, en tu país sí puedes trabajar y ya llegas, como dices tú, pues directamente a disfrutar de los beneficios de estudiar directamente el programa profesional. Entonces, definitivamente puede Claro, ser la y mejor opción. entendiendo, claro, y entendiendo que incluso si llegas ya con el permiso de trabajo, del permiso de estudio, hay un periodo de tiempo donde igual hay que sacar, hacer el trámite del número de social, mientras abres tu banco, mientras te acomodas, mientras buscas empleo, porque es que igual no es como que haya una oferta de trabajo esperando por ti en Exacto. la entrada No, del y que lo puerto, otro ¿no? es que, por ejemplo, si el estudiante llega, dice, no, yo voy a llegar 2 meses antes para instalarme, para buscar el alojamiento, todo esto, las primeras diligencias para establecerse y empezar a estudiar tranquilo, durante esos 2 meses no Ujú. puede trabajar tampoco, a pesar de que su permiso de estudio tiene Claro, derecho de trabajar, porque él puede trabajar a partir del primer día de clases. Entonces son dos claro. meses que tampoco puede trabajar. Entonces hay que tener cuidado con esa parte también, esa transición. Súper. Zulima, otra pregunta recurrente son los famosos co-op y el cambio, ¿no? Entonces, muchos estudiantes que viajan ya como estudiantes, o sea, viajan como con su study permit, pero resulta que quizás en la carta de aceptación no mencionaban el co-op como parte de su proceso de estudios. Entonces, simplemente los estudiantes aplicaron a un study permit y llegaron a Canadá. Para los chicos que no conocen el término de co-op, es como una pasantía laboral que piden los coles o las universidades para poder graduarse. Lo que es como la explicación más básica y más rápida. Entonces,
Cuando el estudiante llega ya, pero no llegó con esa opción del co-op dentro de su permiso de estudios, y resulta que al final del programa le están pidiendo el co-op, no es como que, yo tengo permiso de de estudios y estudio. puedo trabajar 20 horas y entonces utilizo lo que puedo trabajar de 20 horas para mi co-op. Explícanos un poquito por No, qué no y cómo es el cambio, cómo es el proceso ahí. porque el permiso de trabajo para el co-op o el stage o la pasantía es un permiso de Ajá. trabajo eh, precisamente como parte del proceso de estudiante que permite que el estudiante durante su semestre, porque recordemos que los estudiantes solo pueden trabajar 20 horas por semana, veremos si a partir de ahorita de otoño lo cambian a 24 horas por semana, pero por el momento sigue siendo 20. Entonces, eh, durante el semestre, el estudiante tiene Sí, derecho a 20 horas por semana de acuerdo. y él está estudiando a tiempo completo y tiene las 20 horas. Pero resulta que las pasantías, las prácticas profesionales son a tiempo completo. Y como el estudiante tiene derecho a trabajar solo 20 horas, entonces por eso se hace obligatorio tener un permiso de trabajo co-op, que es para la pasantía, para que él pueda estudiar si tiene clases o si ya en ese semestre no tiene clases, sino que solo tiene que trabajar, pero como es una sesión regular de clases donde la pasantía es parte integrante, o sea, es como si fuera una materia, pero como es trabajo, Sí, necesita ese permiso. ¿Ves? de Entonces, acuerdo. incluso los estudiantes pueden hacer su pasantía a tiempo completo con ese permiso de trabajo y aparte hacer sus 20 horas, que son sus 20 horas durante el semestre. O ¿Ves? sea, si le da el tiempo, trabaja todo Exacto. lo que quiera. Ujú. Es muy complicado hacer ese cambio de solamente study permit con sus 20 horas de trabajo a tener el co dentro de No, es que Canadá. no hay un cambio, tiene que pedir un permiso de trabajo, o sea, no es que hace, no tiene que hacer ningún cambio de estudiante a trabajador, no, sino que Bueno, exacto, adicional a su permiso de estudio, él tiene que solicitar, si no lo pidió desde su país, tiene que solicitarlo acá como un nuevo permiso. Lo bueno es que para ese permiso el gobierno no cobra fees de procesamiento, es decir, la persona puede hacer su solicitud y no, o sea, el gobierno no le cobra por, procesar esa solicitud. Como el de permiso de estudio acuerdo. que cuesta 150, en este caso Ujú. el permiso de trabajo para la pasantía es cero, Vale, pero pero el lo tema es que necesita. igual no pueden comenzar a hacer su co hasta no tener aprobado. Eso sí no lo pueden Exactamente. hacer. Exactamente. Entonces, en ese caso tienen que prever que si llegaron y tienen pasantía, entonces desde que lleguen y se dan cuenta que no lo tienen, solicitarlo porque Ujú. los permisos de trabajo dentro de Canadá se están tardando en, vamos a decir que es un rango bastante largo entre 3 y 6 meses. Es decir, algunas veces tarda 3, a veces 4, pero han llegado hasta 6 meses. Entonces, hasta que no Wow. tenga el permiso, pues no va a poder, no va a poder hacer esa pasantía. De acuerdo, de acuerdo. Perfecto. Ujú. Ya, aquí está, aquí como que ya mi sesión de preguntas en este sentido ya terminaron por mi parte. Bueno, entonces yo pienso que eso era lo que yo tenía como información para no hacerlo tan extenso, porque la idea de estos Sí, webinars pues, es ir total. enfocado a temas para que no abrumemos a las personas. Este, entonces allí el tema fue cubierto con estos dos escenarios. Y si cubrimos tus preguntas, pues yo creo que si no hay Sí, preguntas por porque acá por ejemplo, estoy de las mirando aquí, personas, pero no. Bueno, vale la pena. No sé si alguien de los que está conectados tiene alguna pregunta, lo pueden hacer allá o la invitación, como siempre, chicos. Zulima, obviamente, pertenece, o bueno, es la directora de Suma Immigration y nosotros a través de Suma Immigration, obviamente la invitación es que si ustedes tienen una consulta, alguna pregunta, pueden escribirnos directamente o al correo de Zulima. ¿Tú nos recuerdas tu correo electrónico para cualquier sí. consulta? Consultas, precisamente, consultas arroba sumemigrations.com. Entonces allí pues se pueden contactarnos para las dudas que tengan, que hay que tener claro de que si es una pregunta que requiere una asesoría migratoria, porque no podemos responder preguntas que son de casos muy específicos, donde sería irresponsable responderle sin conocer todo el panorama de la situación de la persona, pues en muchos casos requiere una asesoría para poder evaluar qué está pasando y darle una respuesta más acertada a su caso, a su situación en específico.
Me pregunta Vamos a esperar acá. mucho, Zulima. Ah, bueno, sí. ¿Cómo le Vemos una preguntan? pregunta acá. Dice, si se envía la solicitud del co-op, ¿se puede empezar la pasantía o se debe esperar la aprobación? Aquí va a depender del permiso de pasantía que tenía anteriormente. Si el permiso anterior, o sea, si ya tenía uno y está solicitando una extensión, es probable de que pueda empezarlo y hacer la pasantía en espera de la respuesta. Pero si no tenía el permiso, o sea, no es el primer permiso que va a pedir, o el que tenía era con otra institución porque se cambió de college, definitivamente tiene que esperar el nuevo permiso. Espera. Ujú. He escuchado mucho que a veces algunas pasantías no son laborales, ¿no? O sea, como que no es que te presentas ante un empleador, sino que son proyectos que los estudiantes tienen que hacer, lo que le llamamos en nuestros países como tipo tesis. Aunque fuera Ah, tipo no, tesis, la persona tendría que esperar, o no. no, no, si es tesis, de hecho, ni siquiera requieren la pasantía. O sea, cuando el programa lo que prevé es un proyecto, eh, Ujú. como tal, una tesis, o sea, lo que nosotros conocemos como tesis, no requiere, no requiere como tal el permiso de trabajo, porque el permiso de trabajo es como una integración al mercado laboral y es donde él va con un empleador, eh, cumple un horario, hace como si fuera un empleado de esa empresa, sigue Sí. tareas y tal, y es evaluado y todo. Eso, para eso es que necesita el permiso de la pasantía o el permiso COP, pero si es un proyecto, no. Hay personas que, por ejemplo, la institución tiene la opción de stage, o sea, de pasantía o proyecto. Entonces, si la persona ve que no tenía el permiso y que está tardando mucho inmigración en responder, a veces ellos cambian y dicen, no, para no retrasarme y tener que esperar a ver cuándo llega para hacer la pasantía y retrasar mi graduación, entonces cambio y ya no voy a hacer pasantía, sino que hago proyecto. ¿Ves? Correcto. Cuando el college le da la opción, No, pero si no, tiene que no, esperar. Ujú. claro. Claro, perfecto. Esperemos, Dapper, que te hayamos aclarado la pregunta. Y bueno, una pregunta es muy recurrente aquí, más por los temas de comunicación con ustedes. Tú sabes que nosotros aquí, Latinoamérica Unida, somos chicos WhatsApp, nos encanta WhatsApp. Entonces, para poder comunicarse con ustedes, digamos, de manera más sencilla, más rápida, no, mejor te escribo un interno a tu Instagram o bueno, te escribo al correo electrónico, pero quizás los tiempos de espera para poder comunicarse con ustedes, para tener una cita con ustedes. Bueno, ¿cómo son estas vías Sí, de no, comunicación? la comunicación principal es por correo, pero sí tenemos las redes sociales, no tenemos WhatsApp como tal porque eh, este tipo de servicio, vamos a decir, de profesional legal, no se maneja mucho por WhatsApp y es más o menos Vale. el estilo en todos los tipos de empresas. O sea, en las empresas de inmigración, por lo general no hay WhatsApp, no digo que no hay, pero por lo general no. Tenemos el Ujú. correo, pero también tenemos las redes sociales. Tenemos personas pues allí a disposición en horario de oficina a responder las preguntas. Entonces a veces, porque a veces hay correos que entran en spam. Entonces la persona Sí. puede escribir por Instagram, mira, envié un correo y para saber si lo recibieron porque tal vez no he tenido respuesta. Entonces nosotros verificamos o a veces nos contactan primero por Instagram y si es una pregunta sencilla pues se puede responder, pero si ya es más allá entonces lo invitamos a reservar a través del correo, o sea, pero tienen esas dos vías, o sea, lo que es el correo, consultas@sumimmigration.com y nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook. ¿Tú no recuerdas tus redes sociales para que puedan desde ya empezar a seguirte y hacerte las consultas directamente, Zulima? Sí, bueno, es para el que es Instagram, está @sumimmigration Canada, para Ujú. TikTok es @sumimmigration guión bajo y Facebook @sumimmigration. Entonces, al Una vez más le buscar recuerdo que Sumimmigration le va a salir. Zulima Machado, por ahí nos acordamos Ujú. todos. Sí. Entonces, recordemos que Zulima está en estos momentos en Montreal. Obviamente, ella es una persona que pues, está certificada para dictar esta clase de asesorías. Entonces, las personas que se encuentran ya en Canadá, que necesitan una asesoría, porque están como estudiantes, que quieren pasar como trabajadores, bueno, que tienen una situación, con todo el gusto, pues Zulima los atiende directamente por redes sociales, por el correo electrónico, a través de nosotros. Con mucho gusto nos ponemos en contacto con Zulima. Y Zulima, pues nada más, como siempre, agradecerte por el espacio. Me alegra muchísimo, en serio, que nos aclares cada sesión. Pues algo más que siempre Canadá no nos va a dejar de sorprender. Sí, siempre hay algo Y que aprender.
siempre hay algo, yo voy a morir aprendiendo con Canadá, te lo juro. Sí, eso es Entonces, nada, agradecerte un mar de muchísimo. información. Así que, Un pues, mar. La siguiente sesión me trae muchísimo como esperanza en cuanto a la participación, ¿no? Que es nuestra última sesión ya increíble, y es en cuanto a la participación de la pareja, ¿no? Como sí, qué tan importante la es la pareja en pareja un y proceso. el idioma, exactamente, que es un proyecto en equipo. Yo siempre digo un proyecto en equipo, entonces, pues ahí le vamos a dar información sobre el tema. Entonces, Bueno, bueno, esperamos que haya sido de utilidad esta información, como todas las sesiones, y la que viene. Y para mí es un honor brindarles este espacio, esta información, como siempre digo, para que tengan más herramientas, más elementos para hacer un proyecto de Canadá bien preparado, bien planificado. Porque de acuerdo. Canadá pues exige preparación y planificación para no perder la inversión desde el punto de vista de que se cometan errores y no se llegue a lograr lo que se tiene planificado. Siempre un plan, siempre un proyecto pues va a tener cambio en el curso que se lleva a cabo, pero si no lo planificas, ahora imagínate, si teniéndolo planificado hay cambios, ahora imagínate cuando no. Entonces, Ay, este, no. es mejor estar informado, pues el objetivo de esta sesión es pues, darles esa información para que tengan herramientas y nada, pues estaremos a sus órdenes. Fue un placer y nos vemos en agosto. Cuídate mucho y disfruta tu verano Igual, lluvioso. sí. Chao. Bueno, nos Gracias a vemos, todos. chao. Chao.